Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer poder saludar a todos los participantes de la prestigiada Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios. Saludándoles desde el bellísimo estado de Tabasco, considerado el Edén de México. Les saluda su amigo el pastor Jonás para traer hoy miércoles 25 de enero la conclusión del subtema Excesos actuales de la práctica de la unción. Y sí, pues, la unción es la práctica de aplicar aceite o aceite perfumado sobre personas o sobre cosas. La unción es una práctica relacionada o identificada más con la unción de reyes y sacerdotes. Según Éxodo 30:22, dice a la letra: habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción, de la santa unción, o de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. En la época de Samuel era común la unción hacia los reyes. Cuando Samuel ungió al rey Saúl, el Espíritu del Señor vino sobre él, pero cuando Samuel, posteriormente, vemos en la Escritura que él ungió a David como rey, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y vino sobre David. En estas circunstancias, el significado de la unción era un simbolismo de la venida del Espíritu Santo sobre el sirviente de Dios para su propósito y decreto eterno, sea sobre el rey o sobre el sacerdote, según nos dice Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 16. El aceite también fue utilizado para la unción en ocasiones no religiosas, segundo de Samuel 1, 21, 21. En el monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Aunque en estos versículos no enseñan el motivo de la unción al escudo, probablemente era para conservarle del escudo o conservante del escudo, si éste era hecho de cuero. La unción con aceite también era practicado en propósitos de belleza, como vemos en Daniel 10:3. El uso de este era relacionado con excesos de lujo o vanidad, según Amós 6:6. Beben vinos en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Jesús fue ungido con mirra, según Lucas 7:38, y con nardo, en el 12:3. La unción con aceite era aparentemente un remedio casero, como lo es hoy en día en toda Latinoamérica, según Marcos 6:13, Santiago 5:14. Alude a la cita bíblica. Hoy en día la unción es una enseñanza abusada, pues por medio de esta estafan en muchos lugares, pues se han desviado de la esencia y lo más principal de esta doctrina, que Jesucristo como nuestro Mesías o el ungido de Dios, según 4:25, Juan 4:25, lo dice. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Nuestro Rey, profeta y sacerdote, al comienzo de su ministerio, fue ungido por el Espíritu Santo, según Marcos 1:9 y 11:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua,
vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hoy, muchas personas que enseñan deben rociar con aceite tu persona y las cosas de tu casa. Yo he conocido casos que hasta aplican aceite a las cortinas de su casa, el carro, los tapetes de su casa, la puerta, etc. Estos aceites comúnmente son vendidos a alto precio o hasta en algunas ocasiones los exportan de Israel y vendido a un precio más caro. Piensan que Dios obra o brinda un cierto poder sobrenatural o misticismo sobre las personas a los cuales se les unta esto. Esto es falso, pues para los hijos nacidos de nuevo no necesitamos ungir nada, ni somos más santos por el tener en nuestro cuerpo lleno de aceite, pues por la obra de Jesucristo a través de la fe tenemos al Espíritu Santo obrando y habitando dentro de nosotros. Cualquier ritual que no se pare de la confianza de Jesucristo o quiera añadir algo a la obra de Jesucristo debe ser rechazado y abrazar la confianza en Jesucristo y solamente en Él, sin añadiduras. Santiago 5:14 nos dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago nos enseña que la fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, aunque no menciona por qué la unción sobre el enfermo, aunque yo creo en lo personal que es un acto de bondad y de amor hacia el prójimo. Sí está muy claro que la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Por otro lado, necesitamos reconocer los dones y las funciones de otros. Amados hermanos, necesitamos saber quiénes somos, lo que hemos recibido y lo que no tenemos. Querer tener todo lo mismo tiene su base en una ideología marxista y socialista que aparenta ser muy buena, pero es un error de consecuencias trágicas. En el cuerpo de Cristo hay quien tiene 10 talentos, otros solo tienen uno y podían entrar en envidia o rivalidad. Por ello es luchar contra la soberanía de Dios. Odiar al pueblo judío por haber sido elegidos como una nación aparte de todas las demás naciones es no entender la soberanía de Dios, no aceptar su voluntad y dar paso a un espíritu de orgullo y altivez que llevó al mismo Lucifer a querer subir al trono de Dios por no aceptar su lugar en donde el Creador lo había puesto. La epístola de Judas nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y entraron en rebelión contra Dios. Nosotros también, cuando no aceptamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y queremos ocupar otros lugares o funciones, nos estamos rebelando contra el orden del dador de todas las cosas. Querer ser o tener lo que no somos o Dios no nos ha dado es el comienzo de grandes perturbaciones para uno mismo y para los demás miembros del cuerpo de Cristo. Se quiere imponer la uniformidad, partiendo de la unción predominante del líder, para llevar al resto de la congregación a colocarse un traje que en muchos casos no está hecho para ellos. Recordemos la armadura que Saúl le quiso colocar a David para pelear con el gigante Goliat y que tuvo que desechar para escoger lo que se adaptaba a su habilidad, una honda y simple 5 piedras. Si alguien nos pide que escojamos el don que queremos tener y que van a orar por ti para recibirlo, puedo asegurarte que escogerás uno de los dones más dinámicos, como lo son el don de sanidad, don de fe, o posiblemente más grande, el don de milagros. ¿Y por qué digo esto? Porque seguramente dirás: así voy a impresionar a la gente
y tendrán que rendirse al Señor por las señales que vean. Pero siendo sincero, leamos lo que dice primero a los Corintios, o primero a los Corintios capítulo 12, y observemos que es el Espíritu Santo quien reparte como Él quiere y quien nos da una función concreta dentro del cuerpo de Cristo, que por mucho que te afanes, no podrás añadir a tu estatura 1 centímetro, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué podemos procurar los dones mejores? Es cierto, así dice la Escritura y dice el apóstol Pablo, pero todo el contexto del capítulo 12 de 1 a los Corintios habla del cuerpo y la voluntad soberana de Dios para darle la forma y la función que Él quiere. Por tanto, nuestra voluntad habrá sido movida con anterioridad por el Espíritu Santo. Reconocer este hecho deja a muchos ministerios sin una parte esencial de su protagonismo, porque la administración va dirigida a solucionar todas las carencias y necesidades del pueblo, sin reconocer que uno solo puede dar lo que tiene y dejar a otros la parte que no tiene. Si el pastor, predicador, es el único que ministra, la congregación sufrirá la pérdida de los demás dones ministeriales. Habrá raquitismo espiritual y los santos de Dios no serán edificados para la obra del ministerio según Efesios 4:11 al 16. Este error vuelve a conducirnos a una dependencia del siervo ungido y a su caprichosa voluntad para manejar a los santos de Dios. Pablo administró a Timoteo el don del Espíritu Santo para poner en acción la obra de Dios en la vida de Timoteo. Los apóstoles Pedro y Juan lo hicieron en la ciudad de Samaria para que los que habían creído recibieran el Espíritu Santo por la imposición de sus manos. Sin embargo, en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sin imposición de manos. También en la ciudad de Éfeso había ciertos discípulos que no habían oído hablar del Espíritu Santo, y cuando Pablo lo supo, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora bien, poner de moda la imposición de manos para transmitir la unción de Dios se puede convertir en un sistema repetitivo que no conduce a nada. Forzar la máquina para que los creyentes hablen en lengua, usando los métodos más variopintos que uno puede imaginar, suele acabar en un desgaste decepcionante. Gracias a Dios por los que tienen el potencial de vida para transmitir y liberar la acción del Espíritu en la vida de los hermanos, sea el bautismo en el Espíritu Santo o la acción de un don que ya ha sido dado por Dios con anterioridad. Pero cuando esto se pone de moda y se hace un énfasis desproporcionado, tenemos un ejército de pastores afanados por imponer las manos y una masa de creyentes alocados buscando la solución total a sus problemas en el toque de una mano del ungido, entre paréntesis, de turno. Estos excesos conducen a la superficialidad y a un deterioro de verdades sólidas que se convierten en rutinas. Pero veamos por un momento a Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y allí se detiene, aunque el texto de Isaías continúa con el día de venganza del Dios nuestro. Jesús se ha identificado con la profecía que lo señala como el ungido de Dios, para llevar a cabo una misión exclusiva, una misión predeterminada y planificada desde antes de la fundación del mundo. Ahora es el tiempo del cumplimiento, es el tiempo de la realización. Y el versículo 16
del Evangelio según San Lucas, dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, subrayo ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Y sucesivamente, en ese capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, del 16 al 21. Aquí tenemos la misión encomendada al ungido de Dios: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año de gracia, el día de salvación. Todos sabemos lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es lo que nos relata Hechos 10, 37 y 38. Durante 3 años y medio Jesús lo llevó a cabo, guiado en todo momento por la voluntad del Padre y la capacitación del Espíritu Santo. Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, dado a los hombres, para que podamos ser salvos y entrar en el reino de Dios. Su obra es única y acabada. Su redención ha hecho posible que su unción sea transmitida a todo su cuerpo para continuar la obra que Él comenzó. La unción después de Jesús es la plenitud de quien todos recibimos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús levantó un nuevo templo, no hecho de manos, en 3 días, los días que duraron su muerte, sepultura, bajada al infierno o a las partes más bajas, y su resurrección. Ahora ha sido exaltado hasta lo sumo, a la diestra del Padre. Tiene el nombre sobre todo nombre. Toda autoridad en el cielo y en la tierra ha distribuido su plenitud a todo el cuerpo de redimidos que forman ese nuevo templo de Dios. Jesús es el dador del Espíritu Santo y los dones. Cada miembro de su cuerpo ha recibido una parte de su unción para ministrar a los demás. Por tanto, dejemos de hablar del ungido en singular, porque cada miembro del cuerpo ha sido ungido por Dios. Si hablamos del ungido en singular, solo podemos referirnos a Cristo, el ungido. Cuando nos referimos a los ministerios, el término el ungido está fuera de lugar. Determina exclusividad, monopolio y por tanto sectarismo. Esta es la enseñanza del apóstol Juan. Quienes han recibido la unción, como he dicho antes, se ha puesto de moda hablar de la unción en términos exclusivos de algunas personas. Líderes generalmente que manifiestan una capacidad espiritual superior a la unción de los demás creyentes. Esto no es motivo para exaltarse por encima de los demás, sino una función dada para edificar el cuerpo de Cristo. El abuso ha producido dominio sobre la grey de Dios y eso es ajeno a su voluntad. El apóstol Juan nos dice que todos hemos recibido la unción del Santo para conocer las cosas, porque es la unción de Dios dentro de nosotros la que nos enseña. Pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, 20 y 27. La vida en el Espíritu tiene sus falsificaciones y encantamientos. Es atractiva y fácil de confundir los motivos que nos mueven a ella. En la ansiedad por tener manifestaciones en nuestros cultos y querer que ocurran cosas espectaculares que impresionen a los incrédulos, podemos forzar la acción del Espíritu, cosa improbable por otro lado, y entrar en otro espíritu.
Podemos producir experiencias posiblemente hasta extrasensoriales y confundirlas con las manifestaciones del Espíritu. O tal vez queremos imitar la unción de otros, producir sus resultados y colocarnos el cartel de portadores del avivamiento. Tomar la personalidad de otra persona es una falsedad que nos conducirá a la decepción. Esto es lo que intentaron hacer los hijos de un tal Esceva. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esceva, judíos, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominando. Para concluir, estamos en la continuidad de hablando de un tal Esceva. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa, desnudos y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, según Hechos 19. Todo mover de Dios tiene sus excesos y ajustes. Los tiempos cuando el Espíritu de Dios se mueve con manifestaciones espectaculares son propicios muchas veces a la confusión. Y quiero finalizar diciéndoles lo que les dije en la vez pasada. La Escritura nos habla de escudriñar de qué espíritu sois. El exceso muchas veces viene siendo como una moda, y nosotros tenemos que tener cuidado dentro de nuestras iglesias, porque muchas veces de eso vienen a confusiones dentro de la Escritura. Lo peor que nos puede pasar es caer en ese mundo de contradicciones. Que Dios los bendiga. Les saluda desde el Edén de México su amigo, el pastor Jonás Muñoz, y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.